Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P Smart 2019 versus al Samsung A9 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. La línea P Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional. Aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico que aspira a parecerse a la cerámica y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos, pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano, es un terminal realmente bien construido. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 por 73.4 por 8 milímetros de grosor y un peso de 160 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 por 77 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En el Huawei P Smart 2019 tendremos tres diferentes estilos en la paleta de colores para este terminal, entre las cuales tendremos el negro, azul y un rojo coral muy llamativo, que ya dependerá del país, ciudad o compañía la disponibilidad de los mismos. El Samsung A9 2018 está disponible en tres tonalidades que dependiendo de tu país o región lo podrás encontrar, entre los cuales tenemos negro, azul y rosa. Para el P Smart 2019 encontraremos que la distribución de la botonera es completamente clásica y no notamos la transición con respecto a otros teléfonos. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo, pues no utiliza el puerto USB tipo C, que brinda más beneficios, tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería. En este dispositivo Huawei incorpora, como ya es costumbre, los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado, pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura. En el Samsung A9 2018 posee los botones de volumen y encendido en su borde derecho, mientras que en el izquierdo se ha añadido el botón de acceso directo a Bixby, el asistente de Samsung. Algo que resultará útil para recibir recordatorios u obtener información básica, pero que carece de sentido como asistente de voz al no estar disponible en español por ahora. Este dispositivo tiene los botones de navegación en su pantalla, lo cual ha logrado reducir su marco inferior a comparación del A9 del año 2016. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado al anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 mm para conectar audífonos, y por último, pero no menos importante, tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo
juego en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Cuando Huawei presentó el procesador HiSilicon Kirin 710, dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12 nanómetros de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2 GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo, con aplicaciones pesadas como PUBG, con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. El P Smart 2019 posee una batería de 3400 mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más. Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir, de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga.
En el Huawei P Smart 2019 está presente la versión Android 9.0 Pie, con una capa de personalización propia de la compañía, para ser más exactos, la EMUI 9.0. El Samsung A9 2018 tendremos la versión del Android 8.0 de fábrica, y que con el tiempo actualizará a Android 9.0 según la compañía Samsung. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo, esto tiene dos ventajas claras: actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz, sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita EMUI. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED, un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED, por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software, que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental para los que realmente valoramos esta característica. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5 a 9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392. En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento, manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. El P Smart 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado efecto book. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0. También con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni zoom óptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante. Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre.
En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2 que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P Smart 2019 es de 590.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.398 pesos mexicanos, que a su vez son $176, que equivalen a 159 euros. Para el Samsung A9 2018 es de 1.490.000 pesos colombianos, que equivalen a 8.577 pesos mexicanos, que a su vez son $446, que equivalen a 403 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Huawei P Smart 2019 le gana al Samsung A9 2018 en software y precio. Por su parte, el Samsung A9 2018 le gana ampliamente al Huawei P Smart 2019 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en personalización. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.